Pues en cuanto a la Comisión de Fiscalización y Control Político, esta estará dirigida por Fernando Villavicencio de la Alianza Honestidad. Integran incidentalmente esta comisión también uno de los asambleístas azuayos, Bruno Segovia por Pachacutic. Damos la bienvenida al licenciado Fernando Villavicencio. Ante todo, nuestra felicitación. Creo que compartimos con una gran cantidad de ecuatorianos la expectativa que su presencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político genera en la Asamblea. ¿Qué es lo que aspira a realizar el licenciado Villavicencio? Bueno, primero permítame transmitir a un gran sector de ecuatorianos, de ciudadanos honestos, dolidos por la ausencia de ética y transparencia en los últimos años, más de una década, que han confiado esa esperanza en Fernando Villavicencio. Mil gracias. O sea, es por ellos, es por esa carencia que me he jugado en estos últimos tiempos y ahora sí tiene un sentido y una importancia estar en la Comisión de Fiscalización. Y también a los legisladores y a las fuerzas políticas que han facilitado que este consenso que permitió elegir a Guadalupe Llori y mirar la tortilla que se iba por otro lado, también haya facilitado una conformación de la Comisión de Fiscalización orientada a impulsar esta cruzada contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, es una comisión diversa, están 3 asambleístas de UNES, una colega asambleísta del Partido Social Cristiano y los 5 asambleístas de mayoría y de consenso. Un saludo también a Bruno Segovia, un asambleísta del movimiento Pachacutic, con quien he conversado ayer, y tenemos la fuerza suficiente y la legitimidad del caso como para decirles a los ecuatorianos que pueden estar tranquilos. Aquí no va a haber venganza, aquí va a haber justicia. Como usted señala, hay un pasado que tiene que ser enmendado. Recordemos aquellas comisiones de fiscalización de la Asamblea, alguna dirigida, me parece que por Vilma Salgado, por ejemplo, que fue una comisión absolutamente inerte y complaciente, o esta comisión de justicia, paradójicamente, dirigida por un asambleísta muy polémico, José Serrano. ¿Qué tinte quisiera usted dar a esta comisión de fiscalización, sabiendo que efectivamente no es una comisión unipersonal, es eso, una comisión con una integración variopinta? Bueno, yo sostengo mi accionar y lo haré así con base al acuerdo y a lo que la sociedad necesita. Y de alguna manera el presidente electo Guillermo Lasso ha sintonizado esa sensibilidad ciudadana. Es más, el hecho de haber roto este pacto siniestro que se estaba cocinando da cuenta de que es un presidente que escucha y empieza a escuchar a los ciudadanos, a los que no tienen partido, a los que votaron por él. Él me planteó la posibilidad de apoyar su trabajo, su cruzada ética anticorrupción con una comisión internacional de Naciones Unidas. Y claro, el proyecto es que desde la Asamblea podamos acompañar este caminar en la búsqueda de justicia. Y ese es mi objetivo ahí. Por eso mi trabajo en lo personal y como al frente de la Comisión de Fiscalización no se va a reducir exclusivamente a buscar juicios políticos en contra de los exfuncionarios del gobierno de Moreno, que lo vamos a hacer, y también a fiscalizar al gobierno del presidente Lasso, que lo vamos a hacer, sino armar una agenda de más de 20 años de impunidad. Vamos a acabar a intentar poner luz sobre 20 años de corrupción. Y yo le decía al presidente Lasso, y mire, justo a propósito de la sentencia de ayer en el caso del Grupo Isaías, que sería muy importante un gran baño de transparencia y de luz, investigando o volviendo a investigar qué pasó en el feriado bancario del año 99. Y el presidente Lasso me dijo que sería lo mejor para que el país definitivamente sepa cuál fue la participación, si existió una participación del Banco de Guayaquil y el propio presidente Lasso. Entonces, mire, mi propuesta es esa, investigar desde el feriado bancario hasta nuestros días. Al menos yo tengo en mi registro, en mi biblioteca, más de 200 expedientes periodísticos
que los estamos ya agendando para trabajar desde la Comisión de Fiscalización. Hay un tema... Eso le da sentido a mi participación, y más allá de intentar perseguir a uno u otro ministro del gobierno actual, que lo vamos a hacer. Yo mismo soy el que ha planteado un proceso de fiscalización y juicio político al defensor del pueblo por estos hechos bochornosos que el país condena. Hay un tema muy importante, licenciado Villavicencio, un tema que tiene que ver con la efectividad, más allá de el arrojar imágenes de que algo se está haciendo, y esto se refiere a tratar de recuperar algo del dinero, de miles de millones de dólares que según diferentes cifras estarían en el orden de 30,000 y dicen hasta 70,000 millones de dólares que se perjudicó al Ecuador. Mucho de eso dinero que se sospecha fue a bolsillo de políticos corruptos. ¿Cree usted que con su accionar pueda hacerse un trabajo efectivo en eso que se denomina determinar la ruta del dinero, una tarea que lo han intentado varios, entre ellos la ex Secretaría Anticorrupción, con resultados prácticamente nulos? Ahí tiene sentido lo que acabo de mencionar. Si la Comisión de Fiscalización se va a limitar exclusivamente a fiscalizar a los exfuncionarios del morenismo y a fiscalizar al gobierno del presidente Lasso, lo cual lo vamos a hacer, lo reitero, entonces no tendría mucho sentido en este gran mapa de búsqueda del dinero robado. Mi compromiso con el país es ese, una fiscalización y una investigación integral de los grandes casos de corrupción. Yo he planteado que incluso esta comisión de fiscalización debe convertirse en el motor, en el corazón de la nueva asamblea, porque la gran mayoría de ecuatorianos ha puesto ahora los ojos en el trabajo que va a hacer Fernando Villavicencio y esta comisión. Mi ruta es esa, seguir la ruta del dinero. Yo sé que podemos recuperar algo del dinero. Mire, esta información de la justicia americana que pone pistas claras de dónde salieron los sobornos, también entonces le pone pista clara de dónde fue el dinero de los sobreprecios. De dónde viene el soborno, ahí está el sobreprecio. Entonces, para mí, esto atraviesa por un gran trabajo de un acuerdo internacional con las autoridades de Estados Unidos, principalmente de FinCEN, la justicia americana, porque gran parte del dinero de la corrupción de América Latina y el Ecuador en particular pasa por el sistema financiero americano. Este es un trabajo grande, colosal, que tenemos que hacerlo en conjunción de intereses y de acuerdos con la Fiscalía General del Estado y con el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Su comisión tiene un importantísimo componente de ética, de moral, de restaurar la fe de los ecuatorianos, del deber ser. Y en estos temas, licenciado Villavicencio, usted, mejor que nadie, conoce que hay que no solamente ser, sino también parecer. Y usted, entre otras cosas, en sus primeros pasos en la Asamblea, ha señalado que intentará una autodepuración de la Asamblea reduciendo el piponazgo. ¿Va a proceder con medidas relacionadas con este tema? Mire, ya me he adelantado, antes de ser incluso miembro de la Comisión de Fiscalización, he solicitado a la presidenta Guadalupe Llori que entregue toda la información certificada sobre los contratos firmados desde el año 2010 para la construcción del complejo legislativo. Como ustedes habrán leído en nuestros trabajos periodísticos, es increíble que desde el año 2010 hasta la fecha apenas se haya ejecutado un 44% de la construcción de este megaproyecto parlamentario y el presupuesto haya subido de 24 millones a 77 millones de dólares. Eso yo voy a investigar, le duela a quien le duela, y también la incorporación de una plantilla de trabajadores legislativos que realmente, según los informes que tengo, no se justifica. Para dar unas cifras muy generales, estamos hablando de aproximadamente 1.300 trabajadores, me refiero a las administraciones anteriores, de los cuales apenas 170 son funcionarios con nombramiento, o sea, los funcionarios antiguos, y 500 y pico aproximadamente completan los cuadros de asesores de los legisladores, pero queda como 500 de funcionarios que son parte de la libertad, digamos así, y discrecionalidad
del presidente de la legislatura, de los presidentes anteriores, que convirtieron prácticamente en un piponazgo, ¿no? En una casa de empleo a la Asamblea Nacional. Yo creo que esas partidas podrían ser destinadas, no estoy planteando suprimirlas, sino reorientadas a otras áreas que necesitan, como salud y educación principalmente. Entonces, cuenten conmigo, compatriotas. Si no limpiamos la casa, no podemos hablar de la lucha contra la corrupción hacia afuera. Hay que empezar en casa haciendo un buen trabajo. Hay otro tema que no se lo visualiza mucho en la Asamblea, pero que no deja de ser un aspecto de falta de transparencia y un comienzo de la corrupción. Esto de los asesores legislativos, entendemos que cada asambleísta tiene un cupo de asesores. Pero estos en general, licenciado Villavicencio, en los últimos años hemos visto no ha estado llenado por expertos en los diferentes temas que realmente puedan ayudar a los asambleístas a realizar un mejor trabajo. No, estos asesores legislativos son por lo general parientes, amigos o coidearios a quienes se les paga favores de campaña. Hay incluso casos que han resultado eventualmente evidentes de relaciones sentimentales que se les paga con estos puestos en la Asamblea. ¿Podrá hacerse algo al respecto? Al menos en mi caso, eso no va conmigo. Debo comunicar a los amigos que nos escuchan, que me escuchan, que yo, por ejemplo, he rechazado ya formalmente y por escrito la recepción de la computadora, una tablet y un teléfono con $100 mensuales de saldo. Lo hizo el asambleísta Diego Ordóñez también en una acción que es digna de felicitar. Yo lo he hecho por escrito. Es más, he pedido a la presidenta de la Asamblea que me remita los contratos y el proceso de adjudicación de este contrato o contratos para la adquisición de estos equipos y servicios. Creo que lo elemental que tenemos que hacer ahora los legisladores es dar buen ejemplo al resto del sector público, ¿sí? Yo le he planteado, incluso yo sé que legalmente no es posible, pero creo que la Asamblea debería buscar que todos estos equipos que ya están en poder de la Asamblea deben ser entregados a los niños y jóvenes del sector rural principalmente, que van a necesitar. O sea, un estudiante le iría muy bien una computadora, ¿no? Yo creo que nosotros podemos conseguir una computadora. Además, tenemos computadoras fijas que nos da la Asamblea para el trabajo. Y respecto a la experticia y a las habilidades y al cumplimiento de las responsabilidades de los asesores, también comparto con usted y comparto con la ciudadanía. Yo he planteado y voy a plantear formalmente que los asesores y asistentes tienen que entregar informes sobre su trabajo y el cumplimiento de objetivos. Esto es muy difícil a veces exigir que un asistente o un asesor entre y timbre a las 8 de la mañana, porque no se trata de eso, se trata de cumplir objetivos. Entonces yo creo que hay que armar un tema de un manual de comportamiento, de responsabilidades de los funcionarios de la Asamblea, para que sea fiscalizado también este trabajo. Me refiero al cumplimiento de objetivos. Pero aquí el tema básico es de que hay 518 trabajadores en exceso de acuerdo con nuestra investigación, y yo pienso que esas partidas deben suprimirse en la Asamblea y reorientarse a otras áreas del sector público como la salud. Hay que contratar médicos, ¿sí? Un tema final, licenciado Villavicencio. Sabemos que está usted urgido por el tiempo, ya por actividades en la Asamblea. El abogado Jaime Nebot ha insistido en que presentó efectivamente una dupla para la vicepresidencia de la Asamblea en la que constaba su nombre, tema que ha sido rebatido y refutado por usted. ¿Puede comentarnos algo sobre ese tema? Sí, yo he rechazado y le he pedido a Creo que aclare. Yo jamás le he autorizado a ningún dirigente de Creo, y eso lo sabe el presidente Lasso, a que utilicen mi nombre para negociar nada. Yo no he negociado nada. A mí, yo tenía que estar de ley en alguna comisión, y déjeme decirlo, pues un sacerdote da misa en una iglesia, ¿no? Entonces, que Villavicencio esté en la comisión de fiscalización me parece lo más natural. Bueno, hay curas que también pueden dar misa al aire libre, y eso me hubiese tocado si no me ponían ahí.
Pero en el tema puntual que usted me pregunta, yo he visto incluso que hay un correo electrónico que difunde el partido, el movimiento Madera de Guerrero, el Partido Social Cristiano, donde consta el nombre de Virgilio Saquicela, pero en ningún documento consta el nombre de Fernando Villavicencio. Esta es una versión que da el abogado Nebot, y por eso yo he cuestionado. A mí no tienen por qué incorporarme en esas farras de pactos siniestros, ¿no? Yo creo que el Partido Social Cristiano tiene que explicarle al país, incluso el movimiento Creo tiene que explicarle al país cómo así estaban reunidos vía telemática con un extraditable. Y digo extraditable no por nada, sino porque acaba la Corte de Justicia de formalizar la petición de extradición de Rafael Correa. Esto ha ofendido mucho al país. Es más, el propio cambio del presidente Lasso es gracias a esta sensibilidad que él tuvo de captar la crítica social, que veían como una cuestión humillante, impresentable, el haber ido a conversar vía telemática con un prófugo de la justicia. Por poco faltó que vayan a conversar con Jorge Glass en la cárcel de la Tacunga. ¿Qué expectativa tiene usted sobre esa solicitud de extradición? No le escuché ¿Qué expectativa tiene usted sobre esa solicitud del Tribunal de Ejecución que ha pedido a la Corte la extradición de Rafael Correa? Bueno, ya es un tema de la formalidad jurídica, ¿no? Si hay acuerdos internacionales, en este caso con Bélgica, se ha identificado que el señor Correa, el prófugo, está en Bélgica, entonces empieza el trámite formal de acuerdo a los convenios que existan con ese país en el orden de la extradición. Pero no solo es con el tema con Rafael Correa, sino con los 19. Hay otros que están en México, en Venezuela, el caso de la señora María de los Ángeles Duarte, que está en la Embajada de Argentina aquí en Ecuador. Es decir, la justicia está haciendo lo que les corresponde, ¿no? Bien, le agradecemos mucho por habernos atendido, licenciado Villavicencio, y le deseamos éxito en sus funciones. Gracias a ustedes, un sentido abrazo. Fernando Villavicencio, asambleísta, quien preside a partir del día de ayer la Comisión de Fiscalización en la Asamblea. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.